Definiciones y etiología. Los hipoglucemiantes orales son un conjunto heterogéneo de drogas que se caracterizan por producir una disminución de los niveles de glucemia luego de su administración por vía oral, cumpliendo así con este propósito a través de mecanismos pancreáticos o extrapancreáticos. La insulina. La insulina es una hormona elaborada por las células de los islotes del páncreas. La insulina controla la cantidad de azúcar en la sangre al almacenarla en las células, donde el cuerpo la puede usar como fuente de energía. Esta sustancia, aislada por primera vez en 1921, tomó su nombre del latín insula, isla. ¿Por qué? Porque es segregada por los islotes de Langerhans, zonas aisladas de tejido endocrino situadas en el páncreas. Estos islotes son de 4 tipos: alfa, beta, delta y célula C. Fisiopatología de la hipoglucemia. Bueno, esto se define la hipoglucemia en adulto como una cifra de glucemia inferior a 40 miligramos por decilitro, incluso en ausencia de síntomas. Cuando por cualquier mecanismo aparece hipoglucemia, se aumenta la producción de una serie de hormonas de contrarregulación, tales como lo que es el glucagón y la epinefrina. Bueno, estas hormonas producirán un aumento en la glucogenólisis de formas que intentarían elevar la cifra de glucemia hasta niveles normales. Bueno, la insulina frena la producción hepática de glucosa y aumenta la utilización de la glucosa por parte de los tejidos periféricos, fundamentalmente lo que es en los músculos. Por todo esto, la secreción de insulina baja la cifra de glucemia. La hipoglucemia activa células del hipotálamo que serían las responsables de la descarga del sistema nervioso simpático. Dicha activación producirá síntomas tales como es la sudoración, palpitaciones y ansiedad. La activación del sistema nervioso parasimpático producirá manifestaciones tales como son los cambios en el tamaño pupilar y aumento en la secreción de la saliva por las parótidas. Tanto hipotermia como hipertermia pueden observarse en la hipoglucemia. La hipotermia se debería a la pérdida de calor causada por la sudoración excesiva y la vasodilatación periférica. La hipertermia se producirá por las convulsiones o el edema cerebral. Bueno, como en este esquema nos muestra lo que es el mecanismo de la hipoglucemia. La respuesta fisiológica frente a la hipoglucemia. Bueno, la glucosa es la principal fuente de energía metabólica para el cerebro en condiciones fisiológicas, requiriendo una parte continua ya que no es capaz de producirla y almacenarla en cantidades suficientes. Nos sorprende entonces que existan potentes mecanismos contrarreguladores tendientes a evitar o corregir situaciones de hipoglucemias. Cuando las concentraciones de glucosa están entre el 70 a 80 miligramos por decilitro, se desencadenan los eventos contrarreguladores. Inicialmente se suprime la secreción endógena de la insulina por parte de las células betas pancreáticas. En segundo lugar, aumenta la secreción de glucagón por las células alfa pancreáticas y también se activa el sistema simpático adrenal, que es la epinefrina. Bueno, estas hormonas estimulan la neoclogénesis y la glucogenólisis a nivel hepático y renal, mientras que en el músculo y tejido adiposo disminuye el uso periférico de la glucosa. Manifestaciones clínicas. La hiperglucemia no provoca síntomas hasta que la concentración de glucosa es muy elevada, generalmente cuando está por encima de los 180 a 200 miligramos por decilitro. Los signos y síntomas iniciales son la micción frecuente, el aumento de la sed, la visión borrosa, la fatiga y el dolor de cabeza. Si no se trata la hiperglucemia, puede favorecer la acumulación de ácidos tóxicos, que son cetonas en la sangre y en la orina. Los signos y síntomas incluyen el aliento con olor a fruta, náuseas y vómitos, falta de aire, sequedad en la boca, debilidad, desorientación y dolor abdominal. Los síntomas de la diabetes varían según
cuanto se eleve su nivel de glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas, en especial las que padecen prediabetes o diabetes tipo 2, no experimenten síntomas. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas tienden a aparecer rápido y a ser más intensos. Algunos de los signos y síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son el aumento de la sed, la micción frecuente, hambre extrema, pérdida de peso sin causa aparente, presencia de cetonas en la orina, fatiga, irritabilidad, visión borrosa, llagas que tardan en cicatrizar y infecciones frecuentes como infecciones en las encías, en la piel o infecciones vaginales. Métodos de diagnóstico. Los métodos de diagnóstico son un tipo de método o prueba que se usan como ayuda para diagnosticar una enfermedad o afección. Empezamos con determinar el nivel de glucosa en sangre. El diagnóstico de la hipoglucemia es muy sencillo. Con el glucómetro, en un primer momento, se hará mediante una tira reactiva por punción en la yema del dedo, y donde el glucómetro empezará a leer la tira y nos dará un resultado. Como primera norma, se debe saber que ante la sospecha de una hipoglucemia debe tratarse como tal. Es preferible administrar azúcar cuando los niveles de glucosa no están bajos que dejar de hacerlo cuando así sea. De ahí las pruebas de glucosa en ayunas. El método estándar para el diagnóstico es la evaluación de un ayuno de 72 horas en un ámbito controlado. Sin embargo, en casi todos los pacientes con un trastorno hipoglucémico, un ayuno de 48 horas es adecuado para detectar hipoglucemia y un ayuno completo de 72 puede no ser necesario. Los pacientes solo ingieren bebidas sin calorías ni cafeína y se mide la glucemia al comienzo si es que ocurren síntomas y cada 4 a 6 horas o cada 1 a 2 horas si la glucemia desciende por debajo de los 60 miligramos por decilitros. ¿Y el péptido C? Esta prueba mide el nivel de péptido C en la sangre o en la orina. El péptido C es una sustancia producida en el páncreas, junto con la insulina. Recordemos que la insulina es una hormona que controla los niveles de glucosa en el cuerpo. La glucosa es la principal fuente de energía del cuerpo. Si su cuerpo no produce la cantidad adecuada de insulina, eso puede ser un signo de diabetes. El péptido C y la insulina son liberados del páncreas al mismo tiempo y en cantidades casi iguales. Por eso, la prueba de péptido C puede mostrar cuánta insulina está produciendo su cuerpo. Esta prueba puede ser una buena manera de medir los niveles de insulina, porque el péptido C tiende a permanecer en el cuerpo más tiempo que la insulina. Continuamos con el índice de sensibilidad a la insulina compuesto, también conocido como índice Matsuda de Fronzo. Este se calcula a partir de las mediciones de glucosa e insulina, obtenidas en una curva de tolerancia a la glucosa oral, de la cual se desprende información adicional sobre el metabolismo de la glucosa en el estado posestimulatorio. De ahí continuamos con HOMA y QUICkie. HOMA, por sus abreviaturas en inglés, es Modelo de Evaluación de la Homeostasis. Este es el método más utilizado para diagnosticar en la población pediátrica. Se deriva de la interacción entre la función celular beta y la sensibilidad a la insulina en un modelo matemático, donde se utilizan las concentraciones de glucosa e insulina en ayuno. El modelo se calibra con una función celular beta de 100% y una resistencia a la insulina normal. Su fórmula es la insulina plasmática en ayuno por la glucosa plasmática en ayuno. También su índice del HOMA puede utilizarse para evaluar la función de las células betas pancreáticas, mientras que el índice de control cuantitativo de insulina, también abreviado como QUICkie, se basa en un modelo logarítmico que también se calcula a partir de las concentraciones de glucosa e insulina. Su fórmula es logarítmica insulina plasmática en ayuno más la logarítmica glucosa plasmática en ayuno, y tienden a ser con una precisión limitada, por lo que se sugiere realizar un escrutinio solo en los sujetos de riesgo. Y por último, pero no menos importante,
la técnica clamp glucémico. El clamp es un estudio para determinar resistencia a la insulina. Es invasivo, complejo y de poca utilidad en la práctica clínica, que permite determinar la sensibilidad de los tejidos a la insulina, así como la respuesta de las células betas, que son las productoras de insulina, a la glucosa. Se utilizan principalmente en estudios de investigación. Describir la técnica es compleja, pero se utilizan dos tipos de clamp: el hiperinsulinémico euglucémico. En este, se aumenta la insulina en suero y se mantiene normal la glucosa mediante infusión de glucosa en sangre. E hiperglucémico. Se mantiene la glucosa alrededor de 125 miligramos por decilitro por lo menos cada 2 horas. Bueno, en el diagnóstico de la hiperglucemia se diagnostica mediante el análisis de los niveles de glucosa en la sangre. La siguiente tabla muestra los valores máximos de glucemia que debería presentar una persona. El umbral para diagnosticar una hiperglucemia para una persona con diabetes es mayor que para una persona sin diabetes. Unos niveles superiores a los indicados en la columna de alto riesgo requerirían tomar acciones inmediatas para tratar la hiperglucemia. Y pues aquí en la tabla se puede ver el umbral sin diabetes y el umbral con diabetes, que son los valores máximos que deberían de tener antes de la comida, después de la comida, a la hora de dormir y pues si se lo toma en horas nocturnas. Y pues no obstante, este objetivo terapéutico puede diferir entre los pacientes en función de factores como la edad o los años desde el diagnóstico que se está haciendo. En el diagnóstico de la insulina voy a decir cómo se diagnostica la diabetes tipo 1 y tipo 2. En la primera prueba que se usa para diagnosticar tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 es conocida como la prueba de hemoglobina glucosilada. Esta prueba es de sangre, determina tu nivel promedio de azúcar en sangre en los últimos 2 a 3 meses. Mientras más altos hayan sido tus niveles de azúcar en sangre durante los últimos meses, más alto será tu nivel de hemoglobina. Los resultados de la prueba se expresan como un porcentaje. Un nivel de hemoglobina glucosilada de 6.5% a más indica ya diabetes. Como se puede ver aquí, los resultados se interpretan de la siguiente manera, que por debajo del 5.7% se considera un nivel normal, entre el 5.7 y 6.4% se diagnostica como prediabetes y de 6.5% a más, como lo acabo de decir, en dos pruebas distintas, pues ya se considera diabetes. Bueno, continuando con el tema, ahora vamos a hablar del tratamiento médico con el uso de hipoglucemiantes e insulina. En el tratamiento farmacológico inicial para tratar la diabetes mellitus tipo 2 consiste en el uso de hipoglucemiantes orales. Existen 5 grupos principales de fármacos que se utilizan para el control de la diabetes mellitus tipo 2, como son sulfonilureas, glínidas, biguanidas, tiazolidinedionas e inhibidores de alfa-glucosidasa. Bueno, como podemos observar en la tabla que se muestra en la diapositiva, tenemos las glínidas o también llamadas meglitinidas. Estas estimulan la secreción de la insulina durante la primera fase de su liberación. De ahí tenemos lo que son las biguanidas, que son sensibilizadoras a la insulina que disminuyen la hiperglucemia sin estimular la producción de insulina. De ahí en este grupo también podemos encontrar lo que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Dentro de estos fármacos se incluyen a carbosa, miglitol y voglibosa. Estos que bloquean la degradación enzimática de carbohidratos complejos en el intestino delgado, lo que disminuye la glucosa postprandial y mejora el control glucémico sin riesgo de aumento de peso o hipoglucemia.
Bueno, como podemos observar en la siguiente diapositiva, podemos apreciar lo que son 3 de los 5 grupos principales de fármacos que se utilizan para el control de la diabetes mellitus. Entonces, esta tabla son hipoglucemiantes orales de acuerdo con su mecanismo de acción. Bueno, como podemos ver a continuación en la diapositiva nos muestran los diferentes tipos de insulinas. En el color azul nos muestran el tiempo que empieza a hacer efecto. En el color amarillo, que es el pico, son las horas en las que hace un mayor efecto, y en color rosa lo que es la duración, que es el tiempo que dura el efecto de la insulina. Por otro lado, en el pronóstico de la hipoglucemia, esta es posiblemente una de las causas más frecuentes en personas sin diabetes o personas que presenten pues un cuadro clínico de esta enfermedad. También la hipoglucemia suele estar causada en la mayoría de los casos en fármacos tomados para controlar la diabetes, ya sea pues en algunos medicamentos o directamente con la insulina. Otra de las causas menos frecuentes, pero también son comunes, que causa esta hipoglucemia es en enfermedades críticas o fallos orgánicos o una reacción a los carbohidratos en personas susceptibles. Los síntomas de hipoglucemia mejoran pues unos pocos minutos después de haber ingerido pues ya sea azúcar, o que el médico o como ya se sabe, casi siempre cuando dicen ay se me bajó el azúcar, dicen tómate un refresco, o cómete un dulce, o cómete una fruta, algo que contenga azúcar pues para elevar estos niveles que se bajaron, que van a ser comprimidos de glucosa o bebidas dulces, como ya les decía, como un vaso de zumo, de frutas. Por otro lado, cuando los episodios de hipoglucemia son recurrentes, sobre todo pues en presencia de diabetes, pues suelen preferir los comprimidos de glucosa, ya que el efecto es rápido y pues aportan una cantidad suficiente de azúcar en el organismo del paciente. Caso clínico. Paciente de 67 años que acude a consultas de medicina interna por mal control glucémico de su diabetes mellitus, derivado por el médico de urgencias, donde consulta por hiperglucemia mantenida. En sus antecedentes personales encontramos que no es fumador, pero dentro de los factores de riesgo cardiovascular presenta hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y obesidad. Su diabetes fue diagnosticada cuando tenía 53 años, precisando así el ingreso para su control. En aquel momento fue dado de alta con cita para consultas externas de endocrinología, pero las abandona seguimiento hasta que acude a urgencias. No tiene historia ni afectación macroangiopática, no cardiopatía ni nefropatía, ni microangiopática, ni albuminuria, ni insuficiencia renal, ni retinopatía de su diabetes. Está siendo tratado con un betabloqueante y una angiotensina 2 por su hipertensión y una estanina para su dislipemia. En cuanto al tratamiento para su diabetes mellitus, tiene prescrita vildagliptina 100 miligramos cada 24 horas, metmorfina 1700 miligramos cada 24 horas e insulina glargina 70 unidades cada 24 horas. En el interrogatorio, interrogando al paciente, refiere que presenta una mala adherencia a la dieta y ejercicio. En la exploración física su peso es de 110 kilogramos con 167 centímetros de estatura, lo que nos da un índice de masa corporal de 44 kilogramos metros cuadrados. En la exploración no hay otros datos relevantes. Para recomendaciones, recomendamos a nuestro paciente que es primordial la pérdida de peso y que debe de centrarse en cumplir una dieta adecuada y realizar ejercicio dentro de la medida de lo posible. Para su tratamiento, mantenemos el tratamiento antihipertensivo y dislipémico por aceptables controles. Solicitamos una revisión en un mes con una cita en oftalmología para valorar retinopatía y con analítica de control. En la revisión de oftalmología no evidencian retinopatía diabética, en la analítica no presenta proteinuria, pero cuando el paciente llega a nuestra consulta nos comenta que se sometió a una cirugía bariátrica, concretamente a un bypass baliopancreático metabólico por laparoscopía,
que consta de una gastrectomía subtotal vertical con preservación de píloro como acción restrictiva y un bypass biliopancreático distal con un asa común de 65/100 centímetros como método malabsortivo. En su conclusión, el paciente acude a nuestra consulta 6 meses después de la cirugía sin tratamiento para su dislipemia ni para su diabetes. No presentó complicaciones inmediatas de intervención y una buena adaptación digestiva. Perdió 21 kilogramos de peso con una hemoglobina al 5%, colesterol a 104, control excelente de su tensión arterial. El último seguimiento lo tenemos 1 año después de la cirugía con una pérdida ponderal de 31 kilogramos, con una hemoglobina al 4.8%, un colesterol al 77, sin tratamiento farmacológico. Muy posiblemente en la siguiente revisión se ha dado de alta. La evolución de nuestro paciente con diabetes mellitus tipo 2, obesidad, hipertensión arterial y dislipemia después de la derivación biliopancreática fue muy buena, mejorando el peso del paciente, los controles glucémicos y los niveles de lipoproteínas de baja densidad, pudiendo llegar a suspender el tratamiento y por lo tanto mejorando la calidad de vida.